¿Qué tal, Gemma? ¿Preparada? Preparada, pero bueno, un tanto nerviosa, emocionada porque se acaba la temporada. Es que se ha pasado rapidísima. Muy rápido, se ha pasado muy rápido, pero bueno, tenemos que continuar con la historia de Hércules porque no hemos terminado con ella, como ya adelantábamos en el final del programa pasado, que es un final bastante trágico. Bueno, de hecho, es el objeto fundamental de una tragedia de Sófocles importantísima que se llama Traquinias. Y que creó Gemma. No iba a sacar yo el tema. Pero sí, fue la primera tragedia que yo leí a raíz de tus clases en cuarto de carrera. Y bueno, pues es una historia a la que guardo mucho cariño precisamente por eso. Pues deseando que nos la cuentes con el mismo cariño, aunque tenemos que remontarnos un poco antes. Y es que Hércules, aunque bueno, pues ha culminado sus 12 trabajos con éxito, pues no deja de desfacer entuertos allá donde va. Y de momento lo vamos a casar. Sí, vamos a contar porque no hemos... Bueno, sí hemos contado cosas porque hemos visto que tiene 50 hijos, que bueno, cosas así, ¿no? Pero la boda, el bodorrio, ¿no? No hemos hablado de ninguna boda en esta historia. Bueno, después de lo de Megara, que es que no queremos ni acordarnos. Sí. Pero es que hay una boda programada ya desde el inframundo, desde su 12º trabajo. Madre mía, es que menuda manera de preparar una boda, ¿no? Ahí en el inframundo. Pero sí, ya vimos cómo Hércules le prometió a Meleagro que se casaría con su hermana Deyanira y así lo hizo, cumplió con su palabra y con ella tuvo los hijos que son conocidos como los Heráclidas, que son los que sí que se consideran verdaderos hijos de Hércules. Son solo 5. Bueno, más todos los que efectivamente tiene por ahí, pero los Heráclidas son efectivamente 5. Y esto sucede en Calidón, lugar célebre por la aventura del jabalí, que no nos ha dado tiempo a contar en esta temporada, queda pendiente. Lo que ocurre es que no van a poder quedarse para vivir felices y comer perdices en Calidón. Pues no, porque Hércules va a cometer un homicidio, bueno, es el copero de su suegro, en este caso, y tienen que desterrarse. Ya sabemos que esto es lo inmediato después de haber asesinado a alguien. ¿Y dónde se van a encaminar? Van a salir buscando un nuevo hogar en el que asentarse y precisamente en ese viaje va a comenzar la tragedia. Van a tener que cruzar un río, el río Ébeno, que debido a su caudal los viajeros no podían cruzar andando ni a nado. Y ahí... Siempre que hay una problemática hay un negocio, ¿no? Así que había un centauro en las orillas de ese río, en una y otra, que se dedicaba a transportar sobre sus lomos a los viajeros. La pregunta es, ¿qué tipo de centauro tenemos? Porque me da a mí que no es de los sabios como Quirón, como Folo. No, es de los espabilados y de los violentos. Sí. Neso, ¿no? Neso. Y este Neso va a encontrarse con Hércules, con Deyanira y con sus hijos y les va a ofrecer cruzar el río. Va a coger a Deyanira, se la va a poner sobre los lomos, va a empezar a cruzar el río y como le parecía tan guapa, tan guapa, tan guapa, pues evidentemente va a querer violarla, como estamos ya también acostumbradas. Qué hartura, ¿eh? Deyanira empieza a pedir socorro, empieza a gritar y Hércules desde la orilla escucha el horror, toma una de sus flechas con el veneno también de la hidra, le dispara, evidentemente le da porque tiene muy buena puntería, no va a fallar en esto, ¿no? Y de la herida Neso va a morir, pero en la agonía le va a aconsejar a Deyanira que guarde su sangre en un frasquito porque tiene propiedades para el amor. ¿Como si fuera un filtro amoroso? Efectivamente. ¿Y Deyanira es mujer previsora? Sí. Y lo hace. Y un poco inocente. Sí. Porque fiarse de un centauro... un centauro violador, además. Efectivamente. Si vas a confiar en alguien que te ha intentado hacer mal, bueno... Cosas que pasan, ¿no? Una no siempre acierta. El caso es que Deyanira le va a hacer caso y va a guardar esta sangre por si acaso en algún momento Hércules tuviese la oportunidad de encontrar a otra mujer.
No me digas que la va a encontrar. La encontrará. Pues claro, lo estábamos esperando. Y seguro que más joven y con un reino. Claro. Una princesa. Sí, vamos a llegar a eso, porque hemos adelantado al principio del programa que las aventuras de Hércules no acaban aquí. No se va a quedar quieto en la mansión de Ceyx, que es a donde van a acabar llegando y donde van a acabar asentándose, sino que, bueno, va a cometer otro asesinato en otro arrebato de cólera y va a matar ni más ni menos que al hijo del rey, que se llama Ífito, el hijo, no el rey. El rey se llama Eurito. Qué lío. Esto claro. no es lo importante. No, pero bueno, coletillas. Detalles. Lo importante también siempre está en el detalle, ¿no? Sí, la detalle. calidad. Pues por eso estamos dando los nombres y todo lo que haga falta. En fin, sin enrollarnos más. Venga. El caso es que para limpiarse esta mancha de sangre, Hércules va a acudir esta vez a Delfos en vez de ser desterrado. Y allí Hera va a aprovechar la oportunidad para enloquecerlo. Y a Hércules pues le va a venir el arrebato de querer hacerse con el templo de Apolo, porque además la Pitia no le va a querer responder a su pregunta. Y claro, esto es lo que va a aprovechar Hera para encender esa ira. Hércules va a robar el trípode. Madre mía. En fin, que Apolo se acaba plantando ahí en el templo y le dices, ¿a dónde vas? Con mi trípode. Se pelean, Zeus tiene que intervenir. Madre mía. En fin. El caso es que Hércules acaba siendo castigado porque aquí se ha pasado, ¿no? Esto no puede ser perdonado así como así. Zeus no tiene manera de perdonarlo alegremente, como ha hecho en otras ocasiones, y va a ser Hércules condenado a la esclavitud durante 3 años. Además, hay unas condiciones que nos encantan. Porque vais a tener a Hércules con todo lo grande que es, que Gema os dio exactamente su altura, pues vestido de chica. El travestismo de los héroes también es un tema interesante. Tomando las vestiduras justamente de la reina Ónfale, que por su parte se viste con los atributos de Hércules, o sea, una inversión de roles fascinante, ¿no? Y así, bajo el mandato de la reina Ónfale, pues Hércules se tirará, creo que un par de años. Sí, unos 3 o así. Unos cuantos años, hilando en la rueca y con los velos y los adornos de la reina, y Ónfale con la maza y la piel del león. Así Fantasía. Es una fantasía, así lo retratan muchos artistas. El otro día pillamos en la tele una película que, si no recuerdo mal, el título era Hércules y la reina de Lidia, que no tiene, al menos el trozo que vimos, nada que ver con esto. De hecho, justo pillamos el trozo en el que Hércules llega a Lidia, pero ha sufrido como un... Es que no terminé de ver la película, pero era por la mañana, además estábamos desayunando. El caso es que Hércules había sufrido un golpe en la cabeza y había perdido la memoria, y la reina aprovecha para decirle: que no te acuerdas de mí, pero si yo soy tu esposa de toda la vida. Entonces, como a Hércules le cuadra muchísimo que él es rey de una corte llena de bailarinas, pues dice: ¿es verdad? Dice: que a gusto estoy aquí. Sí, cariño. Y se dan el lote y ahí lo dejamos. ¿Pero qué película es esa, Gema? Pues, por favor, ¿serie B o no sé, lo pondré, o C? o un tipo de blockbuster. No tiene que ser muy blockbuster porque no debe ser muy conocida, porque que no la conozcas tú. Uf, la cosa es que me suena, pero creo que he querido olvidar. Como Hércules. La pondré por aquí por si hay algún interesado. Lo mismo podemos montar un Cineforum en torno a esta película. Pero bueno, hasta aquí la anécdota. No, es una anécdota, pero que también nos da cuenta de las versiones del mito, de cómo el mito es algo absolutamente abierto y bueno, pues nos puede gustar más o menos, pero no vamos a desautorizar ninguna de estas versiones, y menos si con una fantasía como esta. Pero en fin, vamos a terminar con esta servidumbre de Hércules. Que por cierto, durante este tiempo es cuando Teseo
da muerte al toro de Creta y se libra de todos los bandidos del Ática, etcétera, etcétera, que es cuando aludimos a que Hércules estaba siendo esclavo, estaba esclavizado y entonces Teseo pues tenía su momento para brillar, ¿no? En su juventud. Bueno, es que lo que nos encanta, cómo encajan todas las piezas, ¿no? El Claro. puzzle se está construyendo perfectamente. El caso es que en lugar de regresar a casa, Hércules sigue con sus aventuras, ¿no? Después de esta esclavitud. Pues sí, hay muchas, pero lo peor de todo es que al final conseguirá, digo lo peor, estoy pensando en Deyanira, es que Hércules conseguirá que le entreguen a Iole como esposa y esto va a llegar a oídos de su esposa hasta este momento, que es Deyanira. Iole, que es otra princesa, entiendo. Es otra, claro, princesísima. Y esto, claro, pues pone en alerta a Deyanira, que se acuerda del dichoso filtro amoroso que le había recomendado el centauro Neso. Claro, Deyanira también está en alerta porque su esposo está en el reino de Ónfale y de repente le llegan estas noticias. Pues claro, Deyanira ya alarmada iba buscando el frasquito, ¿no? Y algún tipo de manera de poder evitar que esto ocurra, porque no es una cuestión de celos simplemente. En la antigua Grecia significaba que si tú perdías tu legitimidad como esposa, lo perdías todo. Que se lo cuenten a Medea, ¿no? Claro, a Medea, Andrómaca, tenemos muchos ejemplos. Incluso Clitemnestra, cuando Agamenón llega con Casandra, no es que se vuelva celosa porque Agamenón está con otra, simplemente es que la legitimidad del matrimonio está en juego. Claro. Y para las mujeres eso significaba mucho, significaba la vida entera. La vida. El caso es que, como bien dices, Deyanira se va a acordar de este filtro y va a aprovechar que Hércules le reclama un outfit bien pintón, un vestido, para un sacrificio que se va a celebrar en honor a Zeus. Pero ¿cómo es esto, Gema? Estás años fuera de casa y de repente, oye, mándame ropita limpia, que voy a hacer un sacrificio. Es que... Vaya tela. Con lo bien que nos habíamos llevado con Hércules. Bueno. A pesar del primer asesinato de su mujer y sus hijos, ¿no? A pesar de eso... En fin, al es final que esto, vamos a terminar mal. Bueno, es que esto me parece necesario para lo que vendrá a continuación, claro. Sí. En el fondo, narrativamente, pues nos viene muy bien. Entonces, Deyanira va a aprovechar que Hércules le pide este vestido para impregnar las ropas con este filtro amoroso, con la sangre del centauro Neso. Y lo va a enviar, Hércules lo va a recibir y alegremente, porque encima le envía los mejores vestidos, se los va a poner. Algo pasa. Hombre. ¿Qué pasa, Gema? Ay. Ay. Es que mira, se me ponen los pelos de punta. Uf. El vestido, el filtro amoroso, más que filtro amoroso, es veneno. Entonces lo que va a ocurrir es que le va a quemar la piel en cuanto Hércules se viste hasta prácticamente los huesos. Ay, Dios mío, qué dolor. Similar a lo que le hizo Medea a la princesa con la que se casó Jasón. Es el motivo de la túnica inflamata. Recuerdo ahora una escultura de Canova donde se ve a Hércules agarrando por el pie al mensajero que le ha llevado los vestidos, que se llama Licas, y arrojándolo con toda su fuerza al mar. Bueno, esto es lo de matar al mensajero. De nada le va a servir esto a Hércules. No. Y tampoco le va a servir que se sumerja en un manantial para poder aplacar ese ardor. Bueno, le va a servir al manantial, ¿no? Sí. Porque ese manantial se convertirá en una fuente termal conocida, de nuevo un mito etiológico. En todo caso, siendo el agua un elemento purificador, no es suficiente. Tenemos que recurrir al otro elemento purificador, que es el fuego. Y Hércules rogará que erijan una pira en el monte Eta. Hay también otra fuente literaria, que es la tragedia de Séneca, Hércules en el Eta, y que lo arrojen sobre ella.
pero nadie se atreve a hacerlo, porque claro, lo que están pidiendo es pues eso, que preparen la muerte de Hércules. Que imaginaos con los dolores, con los ardores. ¡Qué agonía! Una agonía terrible. Y a pesar de eso, a pesar de la agonía, está lo suficientemente lúcido para saber cómo debe morir. Bueno, para que digan que Hércules es un bruto, de modo alguno. A todo esto Deyanira se da cuenta de que ha metido la pata. Ella solo quería recuperar a su esposo. Asegurar su amor. Y ha conseguido matarlo. Entonces se va a suicidar. Claro, la culpa la va a comer por dentro. Y habrá alguien, en efecto, que erija esa pira. Es el padre de un héroe troyano, un héroe de la guerra de Troya, que es Filoctetes, el mejor arquero, que heredará a la postre ese arco y esas flechas infalibles del propio Hércules. Y estamos ya muy cerca del final, Gemma. Porque Hércules se va a arrojar sobre la pira. Deyanira detrás de él. Esto es. ¿Y qué sucederá? La apoteosis. Claro, esto no puede acabar aquí. Porque Hércules se lo ha currado mucho. ¡Hombre! Se lo ha currado mucho. Y aunque su final terrenal pues sea tan absurdo como ya hemos comentado en otros héroes, pues su alma, su espíritu será elevado al Olimpo y allí se convertirá en un dios. Será ya recibido amistosamente. Yo creo que a Hera ya no le queda otra. Ya, yo creo que lo ha asumido. Sí, Hera lo ha asumido y creo que de buen grado, Gemma, porque si las fuentes nos dicen que al final acabará casándose con Hebe, la Juventus latina, que es hija precisamente de Hera y de Zeus, pues yo creo que incluso hay ya hasta buena voluntad por parte de Hera. Bueno, me lo quiero imaginar así. Es que si no, la convivencia familiar se iba a hacer difícil. Pues sí, con la apoteosis de Hércules, pues creo que vamos a acabar nuestra temporada. No puede ser. Sí, estamos pensando ya en la tercera temporada, pero bueno, estamos siempre atentas a vuestras sugerencias y os agradecemos mucho que nos sigáis. Yo particularmente, sobre todo, le doy las gracias a Gemma. No, la agradecida soy yo. Pues las dos damos las gracias. De corazón. A todas, a todos. Nos vemos pronto. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Gracias.